Alejandro Legascue de Willing. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Federico, gracias por venir. Bueno, gracias. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de arquitecturas match y de arquitecturas de innovación, ¿verdad? Entonces, es algo que por ahí ya lo han escuchado como distintos enfoques de arquitectura, pero aquí la gracia es que los estamos combinando, ¿verdad? Hay mucha gente ahí afuera que hoy en día está aplicando arquitecturas match o que tiene interés en las arquitecturas match, ¿sí? Pero a la vez hay mucha gente que todavía no sabe exactamente qué son las arquitecturas match. Cuando nos encontramos con clientes, con amigos, etcétera, a veces nos consultan de qué son las arquitecturas match, han visto videos, blogs, etcétera, pero por ahí no las comprenden al 100% y no comprenden cómo interactúan estos 4 enfoques de arquitectura en la arquitectura match. Vamos a buscar que se lleven una idea un poco más acabada, ¿sí? Sobre todo si es algo que todavía no lo conocen, y sobre todo revisar por qué son importantes y aún más importantes por qué son importantes para ustedes, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de innovación primero y luego cómo entran las arquitecturas match para apoyar esa innovación. Bueno, llegó el momento de romper el hielo. Típicamente acá es donde uno cuenta una historia, hace algún jueguito, alguna anécdota. Hace unos meses estuve en una charla y minuto y medio después de haber arrancado nos tenían a todos bailando salsa. Jueves, 9:30 de la mañana. Así que hoy acá, IT Builders, sábado, la vida me regala una hermosa oportunidad de cobrármela. Pero no les voy a hacer eso. Hagámoslo. Respiraron unos cuantos. Bien. Los de la primera fila al menos. Amazon, Apple, Google, todas las conocemos. Industrial Light and Magic, una de las compañías de efectos especiales más grandes del mundo, u otras un poquito menos glamurosas como 3M o General Electric. ¿Qué tienen esas compañías que nosotros podamos incorporar en nuestro día a día? Abrazar el cambio. Sí. Aprendizaje constante. Está bien, pero eso, si se quiere, tiene más que ver con nuestra evolución como especie. Ahora, el enfoque cliente céntrico. Y ahí sí empieza a tomar un poquito más de color la cosa. Buscar de alguna manera soluciones que resuenen con nuestro público objetivo, que mejoren la experiencia. Allá por 1994 en Estados Unidos había solamente 2 grandes distribuidoras de libros. Y naturalmente las librerías no podían tener todos los productos en stock. Problema de espacio. Portal único, con acceso a todo el catálogo disponible, a cualquier hora, sin ni siquiera salir de tu casa. Así nació Amazon. ¿Y qué pasa si hablamos de comunicación y particularmente de incentivar la confianza? En 3M trabajaba el señor Art Fry, a la derecha en la foto, que estaba en un coro y todos los miércoles en los ensayos marcaban las secciones con papel. Y sistemáticamente, cada vez que llegaba el momento iban a cantar, se le habían corrido las marcas, se le habían caído. Desastre. Hasta que un día, frustrado con esa situación, se acordó de una charla que había dado un compañero de trabajo suyo, Spencer Silver, el otro señor de la foto, sobre adhesivos y microesferas. Y resulta que las microesferas son la clave para hacer adhesivos fáciles de retirar y que no dejan residuos. Básicamente un adhesivo que a 3M no le servía para nada. Entre otras cosas, fabrican productos de construcción, adhesivos fuertes, adhesivos que realmente tengan aplicaciones más constructivas. O en medicina odontológica, por ejemplo. Pero a este señor se le ocurrió una idea, así que lo fue a buscar y le dijo: hey, ¿qué te parece si juntamos mis marcas de papel con tu adhesivo de microesferas? Ese producto se llama Post-it y al día de hoy se sigue vendiendo en más de 100 países. Lo importante de esto es que empoderar a las personas e incentivarlas a que compartan sus ideas los desafía, nos ayuda a crecer. Y cuando nosotros crecemos como personas, hacemos crecer a nuestros equipos. Y son los equipos los que hacen crecer a las compañías. ¿Tá? Porque al final del día la innovación tiene más que ver con nosotros como personas, con nuestras creencias, con nuestros compromisos, que con ideas brillantes. Ahora bien, Apple con su énfasis en Design Thinking, o Tesla y su enfoque en el pensamiento disruptivo.
innovar no siempre es disruptivo, no siempre es una cuestión de ideas brillantes. No sé si se acuerdan, allá por el año 2007, teníamos computadoras, teníamos cámaras digitales, teníamos teléfonos, ciertamente. Lo que estábamos por conocer era el iPhone. ¿Se entiende la idea? Porque innovar no es solamente inventar. Innovar es tomar ideas y a partir de esas ideas mejorar productos, mejorar procesos, mejorar experiencias. Y volviendo un poquito al ejemplo del iPhone, si comparan los mejores teléfonos de 2006, cuando todavía tenían teclado físico, ciertamente una diferencia. Ahora, si comparamos el último modelo de este año con el último del año pasado, ¿son mejores? Sí, por supuesto que sí, pero no cambiaron mucho. Eso es innovación incremental. ¿Sí? Y lo importante de la innovación incremental es que es el verdadero motor del crecimiento económico. Miremos allí a General Electric, compañía fundada en 1892. ¿tá? Y claramente no es la primera que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un gigante tecnológico. Sin embargo, ahí, con 132 años de vida, gracias, y una capitalización de mercado de 185.000 millones de dólares, son la compañía número 66 en el mundo. Gracias a la innovación incremental. O una compañía que en 30 años pasó de ser un fabricante de baterías de níquel-cadmio a ser el tercer mayor fabricante de vehículos del mundo, BYD o BYD. Ahora bien, esta cultura de innovación nos hace ser más resilientes, nos ayuda a prepararnos para tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Tiene un poco que ver con la adaptabilidad y con sacar la creatividad de lo mejor de nosotros mismos. En Wheeling, por ejemplo, empezamos a trabajar en nuestro proyecto de nube del año 2011. Para ponerlos en perspectiva, fue el mismo año que se lanzó iCloud, un año antes del lanzamiento de Google Drive. Nos venimos más para adelante en el tiempo, marzo de 2020, cuando la pandemia del coronavirus nos explotó a todos en la cara. Tiempos difíciles, sin lugar a dudas. Pasaron un par de meses y buena parte de los clientes de nuestra compañía matriz, Sonamérica, empezaron a afrontar ciertas dificultades. Tenían a toda la gente en su casa y sin poder operar. De hecho, algunos pensaron bajar la cortina. Si no puedo operar, sencillamente no tengo posibilidad de sobrevivir. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? Transición express a soluciones cloud y BDI, donde ciertamente tener 9 años de experiencia no jugó a favor. Así que Alejandro les va a contar un poquito cómo entendemos desde nuestro lado que podemos ayudar a resolver algunos de los problemas vinculados con la innovación. Porque transicionar de un modelo de negocio tradicional, si se quiere, a uno digital, tiene sus desafíos, problemas de recursos, problemas de conocimiento, problemas de escalabilidad. Muy bien, gracias Fede. Por favor. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a hablar de arquitectura Match, ¿verdad? Un poco bueno, este es el acrónimo que ya lo comentábamos hace un momento, ¿sí? Pero bueno, a través de mi carrera de ingeniero de software, ¿sí? Me ha tocado trabajar durante muchos años con arquitecturas tradicionales como la que pueden ver ahí, una arquitectura dividida en capas, ¿sí? Lo que buscábamos con la división de capas de alguna manera era reducir la complejidad, ¿sí? Ese era un poco el propósito y teníamos una capa de base de datos, una capa de middleware o lógica de negocio y una capa de presentación. Creo que todos la conocen y hemos trabajado en esas arquitecturas. Ahora, según trabajábamos con estas arquitecturas, lo que siempre nos pasaba es que se terminaban generando dependencias entre las capas. Según avanzábamos, se iba generando un monolito. Indefectiblemente terminábamos en un monolito, ¿sí? Bloques de código, librerías, que al final se unían unas a otras y cuando íbamos a desplegar, íbamos a, por ejemplo, modificar, siempre teníamos que estar modificando muchas cosas y de alguna manera no entendíamos exactamente el impacto que podía tener tocar algo en un lugar y dónde iba a pegar en el resto de mi aplicación, ¿verdad? Tocaba una piecita aquí, bueno,
¿Cuál era el impacto? ¿Dónde más había una dependencia? Tenía un espagueti de dependencias, ¿verdad? Y de alguna forma el modificar una pieza de código podía tener un impacto en el resto de la aplicación, con lo cual cada vez si según avanzaba en el desarrollo me hacía más lento, en el mantenimiento me hacía más lento y el riesgo también, ¿se escucha mejor ahí? Perdón. Y el riesgo también obviamente se incrementaba con este tipo de arquitecturas, ¿verdad? Creo que todos conocen lo que estamos hablando, ¿sí? Y es acá, por ende, donde aparecen los microservicios. ¿Sí? Los microservicios son componentes de software que están de alguna forma creados o pensados alrededor de una capacidad de negocio, ¿verdad? Por ende, como son micro, como su nombre lo dice, y están solucionando una capacidad de negocio, como puede ser en el caso de un banco, la transferencia entre mis cuentas, eso podría llegar a ser un microservicio, ¿sí? Son independientes de otras funcionalidades del negocio, ¿sí? Entonces, eso significa que yo puedo desarrollarlos, probarlos y desplegarlos en forma independiente y por ende los puedo escalar en forma independiente. Y esto nos da una potencia que ahora lo vamos a ver muy relevante. Esos microservicios se conectan entre sí a través de APIs, ¿sí? Entre sí y al mundo exterior a través de APIs, normalmente APIs REST, ¿sí? Además, los microservicios gestionan sus propias bases de datos, a diferencia de cómo teníamos las estructuras de datos antiguamente, que eran esas grandes bases de datos únicas para todas las aplicaciones. Cada microservicio tiene su propio conjunto de datos, y esto es algo también bien potente y no tan común, y se da muchas veces que bueno, hay entornos que no nos permiten hacer esto porque bueno, tenemos sistemas legados muy grandes con su base de datos, etcétera. Entonces lograr esto es bastante difícil. Sin embargo, bueno, esa es la lógica del microservicios. Entonces, de alguna forma esos datos los maneja el propio microservicio y son independientes del resto de datos y el resto no lo pueden ver salvo lo que yo quiera exponer a través de mis APIs, ¿verdad? También obviamente están débilmente acoplados, ¿sí? Y como comentábamos anteriormente se pueden desplegar en forma independiente, ¿sí? Eso como para dar una pequeña introducción de los microservicios. Y entonces estos microservicios, y pasemos un poquito a la capa de datos, que me parece que es algo bien relevante que tienen, y tienen que ver con que antiguamente, como les decía, en las aplicaciones los datos estaban en forma centralizada en una gran base de datos. Eso creo que en general es lo que estamos viendo aún a día de hoy en los sistemas, ¿verdad? Y el microservicio, al tener sus propios datos, me permite definir mi base de datos en función de lo que hace ese microservicio. Por ahí lo que yo quiero es, tengo una aplicación de alta transaccionalidad, ¿verdad? Y entonces elijo una base de datos SQL, ¿sí? Pero si quiero implementar algo para una red social, ¿sí? Entonces elijo una base de datos de tipo graph, ¿verdad? Otra de las cosas que me encantan de los microservicios es que al final del día están pensados para el negocio, ¿sí? Son pequeñas piecitas de negocio intercambiables y como están pensados con esa lógica de negocio, yo estoy agilizando mi negocio y estoy pensando en la evolución de mi organización rápidamente con esos microservicios, ¿verdad? Bueno, no hablé mucho de APIs, pero vamos a ir un poquito a las APIs ahora. Este es un modelo de referencia, por ejemplo, en la industria financiera. Esto ya está pautado, cómo funcionan, cómo se divide la problemática del negocio de los bancos, ¿sí? Y ahí, por ende, ya están definidos los microservicios que típicamente puedo tener en un banco. Eso hace que los bancos puedan conversar entre sí, puedan comprarse microservicios, puedan vender microservicios a tercero, o alguien que quiera puede generar microservicios y APIs para la industria, ¿verdad? De alguna forma acá entra el concepto de negocio como servicio o banco como servicio. Pienso en componentes consumibles, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de APIs,
En la arquitectura Match hablamos de API First, ¿sí? Más que de APIs. Al final, de APIs, las APIs nos dan un estándar de comunicación común, ¿sí? Entre estos microservicios, con lo cual facilitan muchísimo la integración, que era el problema que teníamos siempre en estas arquitecturas tradicionales. ¿Y por qué teníamos ese problema? Bueno, por un tema de consistencia. Por ahí usábamos el mismo SDK, usábamos los mismos lenguajes, pero cada vendor tenía sus estándares, ¿sí? Y por ende la integración solía ser un dolor, y suele ser un dolor, ¿verdad? Entonces, las APIs nos facilitan totalmente ese trabajo, y ahí es donde está el valor de las APIs. A veces teníamos que terminar integrando aplicaciones a través de archivos, y eso lo pueden ver todavía en muchos sitios hoy en día, ¿verdad? Entonces, bueno, acá hablamos de API First, más que de APIs, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de API First, tiene que ver más con un enfoque, más que con las APIs en sí mismas. Obviamente las APIs es el mecanismo para hacerlo. Y probablemente muchos de los que estamos acá, cuando empezamos a desarrollar software, hablamos con un enfoque de código primero, ¿sí? O code first, ¿sí? Que básicamente tenía que ver con que pensábamos las soluciones, ¿verdad? Desde un punto de vista de la funcionalidad, ¿sí? Y no tanto de quién iba a consumir esa funcionalidad. Y el problema de fondo que teníamos cuando hacíamos eso es que, en definitiva, nosotros por ahí nos terminábamos olvidando de un montón de necesidades que tenían mis sistemas. Entonces, perfectamente creábamos ese software, ¿sí? Pero luego veíamos que faltaban cosas y luego modificarlo tenía su esfuerzo bastante grande. Entonces, cuando hablamos de API First, lo hacemos al revés. Pensamos primero, antes de desarrollar el código, antes de diseñar el código, pienso en mi consumidor, ¿sí? ¿Qué voy a exponer? ¿Cuáles son las APIs que voy a tener? Y en definitiva, primero pienso todas las APIs. Y lo que tengo que lograr es una cobertura total de APIs, que toda mi aplicación, ¿sí? Pueda dar sus servicios a través de APIs. Y aquí es uno de los grandes diferenciales que podemos ver en esa lógica, y eso es lo que nos da la potencia para asegurar, en definitiva, que nosotros podemos trabajar de una manera mucho más ágil, ¿verdad? Bueno, cuando pasamos a Cloud Native, otro de los problemas gordos que teníamos antiguamente, que además de preocuparnos del desarrollo del software, ¿sí? Teníamos que preocuparnos también de todo lo que era la infraestructura. Entonces, típicamente las organizaciones tenían esos grandes equipos de infraestructura para poder, en definitiva, administrar mis aplicaciones. Entonces, no me preocupaba solo del software como desarrollador o como arquitecto, sino también de la infraestructura. Entonces, en definitiva, lo que me pasaba en ese momento es que, bueno, tenía grandes equipos de trabajo, estaba en forma constante preocupado de poner un parche, de si mi negocio necesitaba una nueva funcionalidad, tal vez en actualizar el software, ¿sí? Y para eso pasaba algún tiempo. Tal vez pasaban 3 meses y luego tenía que actualizar algo más y eran otros 3 meses. Además tenía el problema del escalado, ¿sí? Por ejemplo, yo preparaba mi infraestructura en función de las necesidades que creía que podía tener mi aplicación. Casi todo el tiempo estaba con una infraestructura sobredimensionada, estaba ejecutando por debajo de lo que tenía de infraestructura, y después lo que me sucedía que cuando tenía un pico, a veces me quedaba corto, ¿sí? Y mi infraestructura no daba. Con la nube, obviamente, por el escalamiento que tengo y por la disponibilidad de recursos que tengo, en definitiva puedo responder rápidamente a eso. No estoy gastando dinero de más cuando estoy por debajo y puedo responder rápidamente. Entonces, acá es donde los cruzamos también con los microservicios, ¿verdad? Que me permiten un escalado por microservicio, ¿sí? En lugar de poder tener que escalar todo el monolito, ¿verdad? Que teníamos, que se nos daba un poquito.
Y bueno, y también una distinción que es bien relevante hacer en este momento, y nos quedan 5 minutos, estamos medio justiados, pero bueno, hablamos de aplicaciones Cloud Native y hablamos de aplicaciones Cloud Enabled, ¿sí? Es importante tomar esta distinción. Las Cloud Enabled son aplicaciones que de alguna forma no fueron pensadas para la cloud, fueron pensadas para el data center, ¿sí? Y que en definitiva luego se llevaron a la cloud. Y muchas veces se dice, mi aplicación es cloud o yo estoy en cloud. Sí, es verdad, pero no son aplicaciones que toman toda la potencia que les comentábamos de los servicios de la nube, de estas arquitecturas de microservicios y demás como estábamos mencionando. Bueno, nada, ahí aparte de infraestructura, una serie de servicios que podemos disponer. Y finalmente el cuarto concepto que hace bien potente a la arquitectura Match es el de headless, ¿sí? Y tiene que ver, o sin cabeza, tiene que ver con la capacidad que tienen estas arquitecturas de soportar un conjunto de dispositivos, ¿sí? De cara a mi cliente. Hoy en día casi todas las iteraciones que tengo con mi cliente son digitales, ¿verdad? Entonces se hace súper relevante que esa relación con mi cliente sea consistente independientemente del canal que esté utilizando, ¿verdad? Entonces, muchas veces podía pasar de que tenía que desarrollar un front, ¿sí? Que estaba además con dependencias del backend para los distintos dispositivos y como estaba todo vinculado, ¿sí? De alguna manera la experiencia que tenía el cliente en un dispositivo a otro era diferente. Los datos que veían en un dispositivo u otro eran diferentes. Y lo que logramos con Headless es que en definitiva separamos totalmente el backend del frontend. Entonces desarrollamos frontends, varios frontends, uno por dispositivos, sacando todo el potencial que pueda tener el dispositivo, sea por voz, sea por realidad aumentada, sea obviamente por web, por mobile, etcétera, o las futuras interfaces que estén por venir. Y en definitiva nos basamos en esas APIs y en esos microservicios para todo lo que es el backend. Entonces ahí tiene una potencia brutal porque desarrollan ese backend una sola vez, ¿sí? Pueden obviamente publicar los datos y automáticamente les quedan disponibles en todos los dispositivos, ¿no? Entonces obviamente eso genera una independencia bastante potente. Fede, te paso entonces. Avanzame por favor la diapositiva. A ver, hablamos de todo un poco, hablamos de características de las empresas innovadoras, hablamos de innovación disruptiva, de innovación incremental, de arquitectura Mac, yendo un poquito más a los bifes y a los comentarios que queríamos dejarles en esta charla. Pero cómo nos organizamos para llevar todo esto en el día a día de la mejor manera posible, ¿está? Hablamos un poco de estructura, pero antes de eso tenemos que arrancar por conocernos nosotros mismos, hacer un trabajo de introspección que a los que elegimos áreas técnicas nos cuesta un poquito más, pero que es un ejercicio necesario. Así que acá no hay receta, yo les voy a contar de nuestro lado simplemente cómo nos organizamos. Nosotros optamos por nuestra cultura, nuestros valores de responsabilidad, de hacernos cargo, de excelencia, dar siempre lo mejor y tomar como ejemplo los mejores. Innovación, por supuesto, de esto trata la charla. Agilidad a través de metodologías ágiles y servicio, un enfoque fuertemente consultivo. Un detalle no menor es que yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si no se adecúa a lo que necesita mi cliente, no sirve de nada. ¿Tá? Así que, tras revisar todo esto, decidimos irnos a una estructura por verticales, pero en lugar de por disciplina, si se quiere, ¿tá? O por industria, la hicimos por área de conocimiento. ¿Tá? En donde, como ven, cada una de las verticales tiene un equipo de ingeniería, de diseño de soluciones, un equipo de implementación de proyectos y un equipo de soporte de segundo nivel. Lo importante acá es que, en definitiva, el mismo equipo que diseña la solución es el que la implementa y le da soporte, ¿tá? Con lo cual minimizamos las fricciones y además podemos capitalizar el feedback del cliente en todas las etapas de la cadena de valor, salvo casos particulares como los equipos de IT Operations con soporte nivel 1 y NOXOC y el squad de desarrollo. Bien, bueno, un poco la potencia para la innovación justamente se da en esos principios, ¿sí? En esa organización y en estas arquitecturas que permiten innovar con todos los beneficios que teníamos, que tienen que ver con la agilidad, con la independencia, con el escalamiento, con el poder independizar mi frontend de mi backend, ¿verdad? Y con estas prácticas y enfoques de software. Así que en definitiva nos libera un poquito de los problemas más mundanos,
¿sí? Y nos permite pensar en la innovación para el negocio. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes a todos.